Porque hay momentos donde nosotros nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y un momento, yo orando en mi casa, mi espíritu se traslada al monte y cuando estoy clamando a Dios, de repente se me aparece un ángel, lo cual el ángel me pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? Inmediatamente yo comienzo a decirle al ángel lo que yo quiero que Dios haga conmigo, porque estaba atravesando un momento muy adverso en el cual necesitaba respuesta urgente de Dios. Y cuando tengo este encuentro con este ángel, el ángel me dice, ¿qué quieres que te haga? Porque Jehová me envió a darte la respuesta que quiere. Y yo entendí que cuando nosotros estamos pasando por un proceso en el cual sentimos que nos vamos a morir y clamamos con fe, el ángel de Jehová se aparece. Wow. Y cuando el ángel de Jehová se apareció ahí mismo, mi espíritu inmediatamente volvió a mi cuerpo y yo reaccioné, lo cual me levanté a darle gracias a Dios por la experiencia que me permitió tener con él. Bendiciones, bendiciones. Bienvenido a esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Bendecimos tu casa, bendecimos tu vida, tu familia. Te recordamos que si aún no te has suscrito en esta tu plataforma, pues te suscriba, active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda darle me gusta al video y comentarnos tu experiencia luego de escuchar lo que el Padre tiene preparado para su vida en este día. Así que usted comienzo a compartir esta transmisión, comienzo a compartir este link con más personas que necesitan escuchar las experiencias que este hombre de Dios, para gloria y honra del Padre, nos trae en este día. No estoy solo, hay un hombre de Dios, hay un joven que Dios está levantando en estos tiempos con experiencias sobrenaturales, la gente que son curiosas, la gente que quieren conocer acerca más del mundo espiritual, de los ángeles. Hay una experiencia sobrenatural que el hombre de Dios le va a contar hoy. Así que vamos a dejar que el hombre de Dios se presente. Amén. Hombre de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu evangelista Luis Montero de este lado. Y como decía el varón, en esta hora le traemos una palabra, experiencia la cual el Eterno nos ha permitido experimentar. Y yo sé que será de gran bendición y de gran edificación para tu vida. Sé que vas a aumentar de fe y vas a querer aumentar tu oración en la intimidad con el Padre para adquirir revelaciones y misterios que solamente en la intimidad se obtienen. Amén, amén, así es. Vamos a dejar entonces que el hombre de Dios pueda fluir, pero antes de Luis, la primera pregunta que quisiera hacerte, ¿cómo te encuentras con el Señor? ¿Cómo tienes ese encuentro con Dios? Amén, gloria a Dios. A la edad de 17 años tenía una novia, la cual ella ya conocía del Señor y por coincidencias de la vida, por procesos mediante la juventud, ella se aparta y nos conocemos y luego entonces ella me cuenta de su experiencia, la cual ella tenía con el Señor cuando era cristiana, y ella me invita y me dice las experiencias que ella había tenido, la cual en un momento recuerdo que ella me invita a una campaña, la cual cuando llegamos al lugar yo me atemorizo porque tenía miedo en sí. Y al momento de nosotros entrar a la iglesia, Dios me atrapó de una manera tan fuerte y tan poderosa que fue mi primera vez que fui a una iglesia. Inmediatamente el Señor comienza a trabajar conmigo, a libertarme, unos cuantos espíritus que me ataban, que me atormentaban y otros que me perseguían. Luego, después de ahí, yo doy el paso de fe y mediante unos meses, luego entonces me desvío. Pero me desvié porque no encontraba, no le veía el sentido por qué ser cristiano. Y luego entonces que reitero el camino. No tenía un fundamento. Exacto. No tenía una visión exacta por qué era cristiano. Luego entonces que reitero los caminos, voy con el objetivo y con la incógnita y la pregunta de decirle, Señor, ¿para qué me llamaste? Wow. Luego entonces a partir de ahí comienzo a entender el propósito que el Eterno tenía para conmigo y es cuando comienzo a fundamentarme en la palabra. Es cuando comienzo a intimar en la oración con el Espíritu Santo y comienzo a ver qué es en realidad lo que el Padre quería para conmigo. Amén, amén, amén. Entonces, de esa manera, conoces al Padre Celestial. Exacto. Pero vamos a dar que tú fluya en la palabra que Dios ha puesto en tu corazón y en las experiencias. Cuéntanos, danos detalles de esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón para estas personas que están conectadas ahora y esas experiencias sobrenaturales que tú has ido viviendo en los caminos de nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. En estos días el Padre me ha ministrado de una palabra y es ¿quién eres?
Y mediante yo meditaba en esta palabra, vemos personas las cuales no saben cuál es su horizonte, las cuales se preguntan, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy? Entonces el Padre me ministraba esta palabra, ¿quién eres? Y yo pude entender que cuando alguien se entrega a la mano de Dios, reconoce realmente quién es. Entonces, cuando nosotros entendemos quiénes somos en la mano de Dios, comenzamos a entender el propósito de Dios y los planes que el enemigo tiene para con nuestras vidas también. Y yo recuerdo, gloria a Jesús, que en un momento yo estaba en un cilicio y luego entonces que yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a mi casa, yo entro por la puerta trasera, lo cual mis padres no se dan cuenta. Y mediante estoy acostado, puedo tener una visión donde mi madre es intervenida por un muerto. Gloria a Jesús, este muerto en persona era una bruja. Y cuando ella está ahí con esta mujer, la mujer está sentada en un mueble. Y cuando ella se encuentra sentada en un mueble, le pregunta a mi mamá que si mi papá se había ido para Santo Domingo. Y mi mamá le dice, no, él todavía no se ha ido, pero yo estoy acostado, pero mi espíritu está evidenciando lo que está pasando en el lugar. Y cuando yo recuerdo que cuando yo alzo la voz, le pregunto, mami, ¿está colando café? Ella me dice, no estoy colando café. Y yo pude entender que cuando Dios me permitió tener esta experiencia, era un acontecimiento que iba a pasar en la vida de mi mamá, que se iba a morir. ¿Por qué se iba a morir? Porque luego entonces recuerdo que era mi primera prédica, un día de madre, y cuando yo me levanto, voy donde la cama de mi mamá y le pregunto, ¿qué tiene? Ella me dice, no me puedo levantar. Wow, dame un segundo. Tú me estás diciendo que tú estás sirviendo a Dios y que estás en un cilicio. Y luego del cilicio, llega a tu casa temprano en la mañana, ¿verdad? Sí. Cuando llega temprano en la mañana a tu casa, comienza a vivir una experiencia espiritual. Exacto. Porque aunque tú estás acostado, en el espíritu tú estás despierto. Exacto. Y tú puedes ver que un espíritu de muerte, un demonio de muerte, Exacto, visita a tu mamá y le hace preguntas a tu mamá y quiere información de tu mamá. Luego entonces, esa experiencia ya que tú comienzas a tener, eso que ya tuviste en un sueño, exacto, el diablo lo quiere hacer realidad. exacto. Lo que tú viste en el sueño, ahora Satanás lo quiere hacer realidad en la vida de tu mamá. Exacto, Cuéntame. lo quiere materializar. Sí. Y luego entonces que yo voy donde está mi mamá, yo veo la condición en la que se encuentra mi mamá. Y mi mamá estaba tan así que no se podía levantar. Tenía una fiebre que no la podía soportar. Y yo pude entender aquí que era uno de los principios donde yo iba a comenzar a experimentar nuevas cosas en el Señor. Y este fue el primer impedimento que llegó a mi vida, amenazando a mi mamá con un espíritu de muerte. Pero no tan solamente eso. En estos días, creo que ayer, gloria a Jesús, mi mamá tiene otra experiencia a sí mismo con un muerto. Y días tras días yo he venido orando y por el espíritu he podido percibir que un espíritu de muerte se está acercando a mi familia. Por eso dije ahorita que cuando alguien sabe quién es en la mano del Señor, puede desbaratarle los planes al enemigo. Wow. Entonces, yo cuando mi mamá me cuenta este escenario, yo inmediatamente pienso en lo que el Señor me ministró. Y yo he reconocido que cuando Dios escoge a alguien para marcar una familia, que es lo primero, y para deshacer las obras del enemigo, el diablo tiene que salir corriendo inmediatamente. Amén. Por eso es que tenemos que intimar con el Padre, porque hay misterios, hay profundidades que no se van a revelar estando rodeados de personas, rodeados de hombres, sino a sola con el Espíritu Santo. Amén. Eso es así. Hombre de Dios, en este caso tienes esa experiencia. La intimidad con Dios te está revelando quién tú eres en Dios. Exacto. Es como Dios hizo con Gedeón, que lo escogió para traer liberación, Exacto. para traer rompimiento. Ahora, dentro de tu caminar, en este tiempo de tu caminar con Dios, ¿qué experiencias espirituales con lo sobrenatural tú has tenido? ¿Qué tú has visto de Dios en lo sobrenatural que te ha impactado? Sí. Que tú dices, bueno, de aquí salí impactado con esto, vi esto, Dios me edificó con esto. Exacto. Hubo una ocasión que yo estaba orando en mi casa y mi espíritu se trasladó al monte donde vamos a orar y estoy allí en un cuestionamiento a Dios, porque hay momentos donde nosotros nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y un momento yo orando en mi casa, mi espíritu se traslada al monte y cuando estoy clamando a Dios, de repente se me aparece un ángel, lo cual el ángel me pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? Inmediatamente yo comienzo a decirle al ángel lo que yo quiero que Dios haga conmigo, porque estaba atravesando un momento muy adverso
en el cual necesitaba respuesta urgente de Dios. Y cuando tengo este encuentro con este ángel, el ángel me dice, ¿qué quieres que te haga? Porque Jehová me envió a darte la respuesta que quiere. Y yo entendí que cuando nosotros estamos pasando por un proceso en el cual sentimos que nos vamos a morir y clamamos con fe, el ángel de Jehová se aparece. Wow. Y cuando el ángel de Jehová se apareció ahí mismo, mi espíritu inmediatamente volvió a mi cuerpo y yo reaccioné, lo cual me levanté a darle gracias a Dios por la experiencia que me permitió tener con él. Ese ángel enviado de parte de Dios. Exacto. Tenía la asignación de traer una respuesta de parte de Dios. Tenía la asignación de que no importa la pregunta que tú tuvieras, él estaba listo de parte de Dios Para darme la respuesta. para darte respuesta a tu vida. Así es. Ok. Y he entendido respecto a esa experiencia que he tenido, que el reino de los cielos, podemos decir que se encuentra una corte celestial. ¿Cómo así? Porque muchas veces si alguien no tiene la legalidad o la capacidad de someter una petición, siempre y cuando no está caminando conforme a ella, el cielo no le responde. O sea, que si yo tengo legalidad y estoy caminando bajo obediencia, la corte celestial tiene el derecho y la autoridad de otorgarme la petición que yo le estoy pidiendo, porque estoy caminando bajo una obediencia. Por eso es que podemos comparar la corte espiritual, la corte del reino de los cielos, como la corte terrenal. Cuando alguien comete un delito por el delito que cometió, entonces tiene una pena. Su nombre es la gloria. Entonces, cuando nosotros queremos someter una petición y no estamos caminando bajo el mandato, bajo el propósito que Dios quiere que camine, no vamos a tener que esa petición sea sometida a juicio. Porque cuando es sometida a juicio, entonces vemos el resultado de lo que le pedimos al cielo. Y he comprendido eso. Por eso es que todo hombre de Dios tiene que caminar bajo obediencia y tiene que ser irreprensible. Porque el momento que él quiera que una petición le sea sometida en la corte celestial para que pueda dar resultado, tiene que caminar irreprensiblemente delante del Señor. O sea, tú me estás diciendo que así como en la tierra, la corte o tú tienes derecho, Exacto. siempre y cuando tú cumplas con tus deberes. Exacto. Así mismo pasa en el mundo espiritual. Si tú caminas en obediencia, entonces la corte del cielo te responde. Ahora, si no hay obediencia, no hay fuerza. No hay fuerza. No hay manera Es como de que el cielo responda a tu favor. Exacto. Porque hay principios que no se pueden quebrantar. Porque hay leyes que humanamente nosotros las rompemos y causan efecto en el mundo espiritual. Wow, explícame eso. O sea, que si nosotros estamos caminando bajo una ordenanza, gloria a Jesús, tenemos que caminar conforme a esa ordenanza hasta cumplir el último objetivo, el último requisito. Porque si rompemos un parámetro dentro de esa ley, entonces igualmente lo rompemos en el mundo espiritual. Wow. O sea, que cuando nosotros rompemos parámetros en el mundo terrenal, hay parámetros que en el mundo espiritual se rompen. O sea, nosotros clamamos a Dios para que Dios liberte a mi familia, pero nosotros no estamos caminando bajo el principio y bajo el diseño para que nuestra familia sea libertada por Dios. Entonces el cielo no tiene una obligación de concederme la petición de que mi familia sea salva. O sea, que la obediencia te da legalidad a reclamar el derecho del cielo. Así es. A que el derecho del cielo se te cumpla en la tierra. Exacto. Porque el derecho del cielo es que tu familia será salva. Pero ahora tú necesitas que ese derecho celestial se te cumpla en lo terrenal. En lo terrenal. A eso te ayuda la obediencia. Entonces, en esto de caminar, ¿en qué otra cosa tú has tenido experiencia con lo espiritual? Que tú has tenido experiencia. Ya tú me estás contando una experiencia que tiene que ver con ángeles. Exacto. Tú me estás hablando de la corte celestial, me estás hablando de la legalidad, me estás diciendo que la obediencia le da derecho al creyente a poder reclamar el derecho del cielo. Exacto. Para que se le materialice en la tierra. ¿Qué otras cosas en el mundo espiritual, hombre de Dios, tú has visto de parte de él? Hubo en una ocasión que estuve en experiencia. Yo vivía en un barrio y bueno, ya me casé, entonces me mudé a otro barrio. Pero cuando yo vivía con mis padres, tuve una experiencia donde el principado de ese sector, en un momento en el espíritu yo lo pude ver y pude ver este personaje, toda la parte de atrás oscura y solamente podía ver una cabeza de un chivo negro, pero grande, con los ojos prendidos en candela. Y cuando el espíritu me permite tener esta experiencia y tenerlo de frente, yo le pregunto que cuál es su asignación. Y él lo que me dice es que a él lo asignaron a ese sector para levantar altares.
Y cuando yo despierto al otro día que medito en esta visión, me doy cuenta que dentro de ese sector, dentro de ese barrio, hay varios altares, hay brujas que consultan, hay zánganos, hay principados, gloria a Jesús, que se han posicionado en ese sector para desbaratar ese sector. Ok. Y cuando el Espíritu me permite tener esta visión, pude entender que hubo alguien que le dio la legalidad de que puede operar en el lugar que estaba. Ok, pero antes de que entremos en que alguien le dio la legalidad, vamos a describir bien la parte de los principados y el papel y el rol que ellos juegan. Exacto. Porque Dios te permite orar en el sector y te permite conocer el principado, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver que los principados no están por estar. Exacto, así es. Había una asignación que se le dio al principado. Exacto. Había una misión que se le dio al principado. Y los principados no trabajan solos. Exacto. Es como te decía, la parte de atrás todo era negra, pero mediante yo podía ver, habían movimientos de demonios detrás de él, lo cual él la asignaba en diferentes casas del sector. Y cuando yo estoy delante de este personaje, yo me asombro y me sorprendo porque mediante año tras año no se ha levantado un hombre o una mujer de Dios en ese sector en el cual los residentes de ese barrio puedan decir fulana o fulano es un verdadero hombre de Dios. Hecho fuera lo que nos estaba atacando. Exacto. Ahora, podemos ver entonces que los principados juegan el rol como de arquitectos en el mundo espiritual. Exacto. A ellos se les da un diseño. Y los demonios juegan entonces los papeles de ingenieros, de trabajadores. De manorear las obras. ¿Verdad? De obreros. Exacto. Los demonios juegan ese papel de obreros para llevar a cabo ese diseño. Porque ese principado se le dio un plano. Exacto. Y el plano es levanta altar. Pero a ese principado se le asignan demonios. Entonces quiere decir que los principados vienen siendo unos arquitectos en el mundo espiritual, ¿verdad? Arquitectos que hacen diseños de destrucción, pero que entonces tienen demonios asignados para que lleven ese diseño, para que materialicen ese diseño. Es un diseño del mundo espiritual que entonces los demonios vienen a querer materializarlo en este mundo físico. Así es. Entonces, Dios te muestra el principado, te lo describe, tú puedes ver lo que opera detrás de ese principado, pero todavía tú me estás contando, no hubiese visto a alguien que se levantara y echara fuera esos demonios. Exacto, entonces por eso Dios me mostró esto, porque mediante año tras año no se ha levantado una generación, o no se ha levantado un remanente dentro de ese sector, el cual pueda ponerle un parate ahí a las obras del enemigo en ese sector. Entonces, cuando Dios me permite tener esta experiencia, Dios me enseña y me dice qué es lo que realmente hay que hacer para deshacer esas obras. Porque, como te dije ahorita, le dieron una legalidad de entregarle el sector a ese principado. Wow. O sea, que hubo una mesa redonda donde alguien le dijo al dueño del lugar donde estaba el principado, queremos hacer algo en este sector. Entonces, el principado se estaba encargando de posicionar demonios en cada casa y en cada esquina de ese sector. Y si por ejemplo, nos ponemos a mirar en ese sector, vemos jóvenes pájaros, vemos que pasan accidentes. Hay unas calles que a cada rato casi acontecen accidentes. Entonces, esa es la obra por la cual el principado está posicionado en ese lugar. Pero tú me decías que alguien le dio legalidad. Le dio legalidad a ese principado. Que alguien le dio entrada. Exacto. Él no entró solo. No, le dieron una legalidad. Un principal entre esa sociedad. Exacto, porque donde lo vi en una esquina bastante grande y del personaje que es el terreno, fue el personaje que le dio la legalidad al principado para que se posicione en ese lugar. Wow. Porque es un lugar centro del sector donde nosotros vivíamos. Ok. O sea, que entonces por él tener terreno, le dio la posición al principado, le permitió al principado posicionarse en ese sector. Él hizo un pacto con las tinieblas. Exacto. Hizo un pacto con las tinieblas. Para que le den terreno y que los principados hagan lo que quieren en la comunidad. En la comunidad. Levanten altar de idolatría. Exacto. Y eso trae maldición. Y eso trae miseria. Y eso trae depravaciones dentro de los jóvenes. Trae rebeldía. Sí. O sea, hay muchas consecuencias que entran por ahí. Exacto. Y eso que tú mencionas son actos que se ven.
O sea, eso de la rebeldía, de los conflictos entre familias, entre los hogares, se ve muy constante en ese sector. Y es algo que si nos ponemos a analizarlo, es algo que tiene que preocuparnos como pueblo de Dios. Porque muchas veces nosotros nos desenfocamos de lo que el Padre quiere materializar en este tiempo dentro de la familia y dentro de los sectores. Por eso, repito, hay que intimar con el Padre para nosotros darnos cuenta cuál es la estrategia que el Padre quiere para este tiempo. Sí. Porque muchas veces somos muy dados a simplemente orar, orar, orar y no preguntarle al Padre qué Él quiere hacer realmente en este tiempo. Y cuando nosotros le preguntamos al Padre qué es lo que Él quiere hacer, entonces es donde los misterios comienzan a revelarnos y el Padre comienza a revelarnos estrategia y puntos de cómo hacerlo dentro de los sectores. Sí, porque si el Padre te reveló eso, algo te está tocando a ti hacer. Exacto. Hay algo que ya tú estás haciendo. Y lo que estás haciendo está causando un efecto en el mundo espiritual. De hecho, la Biblia dice que ninguna alma forjada en contra de nosotros podrá prevalecer. No importa el rango del demonio. No importa que sea un principado. Lo que Dios te reveló y lo que Dios te mostró, Dios te da la autoridad para que tú puedas vencerlo. Así es. He tenido unas cuantas experiencias cuando al inicio Dios me estaba levantando dentro de la congregación. Hubo un momento donde nosotros nos acostábamos hasta las 5 de la mañana peleando con demonios. Y nosotros nos preguntábamos que por qué estos acontecimientos. Y en un momento yo pude entender que era una capacitación que el Padre nos estaba enseñando, que el Padre nos estaba dando para que nosotros podamos lidiar con espíritus inmundos. Porque muchas veces nos atemorizamos al ver ese tipo de manifestaciones en personas, cogemos miedo. Y yo pude entender que cuando nosotros estábamos viviendo ese momento, esa experiencia, era una capacitación de parte de Dios. Porque hemos entendido que cuando Dios quiere enviar a alguien para trastornar e impactar, sea un barrio, una nación o un sector, primero tiene que capacitarlo. Y en ese momento Dios nos estaba capacitando, nos estaba enseñando los nombres de espíritu inmundo. Teníamos experiencia donde si se manifestaba un demonio y alguien no estaba concentrado, el demonio se transfería. Y al momento de transferirse, entonces a lo que nos daba trabajo sacar no era nosotros, porque el pueblo o los que estaban ahí no estaban conectados a lo que se estaba viviendo en el momento. Ustedes tenían que echar fuera el demonio del cuerpo donde se manifestaba. Pero si alguien se descuidaba, después de echarlo fuera de ese cuerpo, exacto, entraba en otra persona. Exacto. Y ahora tenían que hacer un doble trabajo. Un doble trabajo. Cuéntanos esa experiencia mientras echaban fuera esos demonios. ¿Qué esos demonios les decían a ustedes? Teníamos experiencia también en ese mismo episodio, donde demonios se manifestaban y con el simple hecho de mirar a otro a los ojos, caían endemoniados también. Y nosotros al momento de expulsarlos, ellos hablaban. Había uno, por ejemplo, que su nombre se le ponía por nombre burla. La característica de este demonio simplemente es reírse. Cualquier cosa que tú dices, él se va a reír. Entonces esto provocaba a que muchas veces dentro de los que estaban conectados en el momento se desconectaran. Exacto. Por la risa o por la burla que era en el momento manifestada. Se desanimaran. Exacto. O sea, quiere decir que ese demonio, su misión era a través de la risa, de la burla, querer hacer creer que no hay autoridad de Dios. Exacto, de concentrar a los que estaban en el querer escenario. Hacer creer a los que están ahí que ellos no portan presencia de Dios. Exacto. Pero sin embargo es una distracción de ese demonio. Exacto, así es. ¿Qué pasaba? ¿Qué acontecía? ¿El demonio de ustedes lo echaban fuera? ¿Qué pasaba en esa época? Lo echábamos fuera y porque una cosa es que nosotros como hombres de Dios expulsemos un demonio de una persona, pero entonces ya no va a valer de nosotros que esa persona mantenga su liberación, sino que va a depender de ella misma. Es decisión de esa persona. Entonces nosotros teníamos que vivir los mismos acontecimientos con la misma persona o con diferentes personas con el mismo demonio. Y recuerdo que cuando nosotros estábamos en esos momentos, había momentos donde el demonio, cuando le mencionábamos a otro demonio, se ponía guapo, o sea, se asustaba. El cual también recuerdo que había un hombre que cuando él mencionaba, los demonios superiores a él dejaban de azotarlo. Y nosotros le preguntábamos que por qué él no puede mencionar ese nombre. Y él decía que cuando mencionaba el nombre, le daban golpe. O sea, que cuando nosotros le decíamos algo, que él mencionaba el nombre de una persona de los que estábamos ahí, los demás demonios lo azotaban. Y era algo sorprendente porque él simplemente mencionaba el nombre. Los demás demonios lo azotaban, pero entonces se manifestaba otro demonio del otro lado a decirle al otro demonio que no se apure.
Ok. O sea, entre demonios se amenazaban. Exacto. Sí, Entre ellos porque, mismos. el mal tiene dos enemigos, que es el bien Exacto. y el mismo mal. Pues yo tuve que dos personas salen a hacer cualquier indicio, malhechor, y si ellos entienden que uno lo puede tirar para el medio, pues ellos liquidan a esa persona, Así es. ¿verdad? Con la cual salieron a hacer indicio malhechor. Entonces, en este caso, ya había un asunto demoníaco ahí. Pero lo cierto es que en medio de todo esto han visto el respaldo de Dios, Exacto, sí. han obtenido la victoria de parte de Dios. Entonces, Sí. hay algo importante que tú dijiste, y es que una vez la persona es liberada de esos espíritus, de esos demonios, entonces debe mantener la liberación que el Padre le ha dado. Exacto. Debe mantener esa liberación. Entonces, yo quiero que, hay por personas que están conectadas ahí, que vamos a estar orando Gloria a Jesús. para que esa persona en los próximos minutos, esa unción de liberación le Gloria caiga, a Jesús. que venga un rompimiento a sus vidas Así es. y que todo lo que no es de Dios se vaya. Pero antes de hacer esa oración por esa persona, quiero que me cuente si alguna vez algún demonio te ha dado información de cómo entró a un cuerpo, por Amén. medio de quién entró a un cuerpo. Hubo un momento que nosotros nos dirigíamos al monte y mediante íbamos en el monte, una persona se le manifestó un demonio. Luego entonces nosotros le hicimos pregunta de cómo él entró. Y cuando nosotros nos dirigíamos al monte, le preguntamos que si él estaba en medio nuestro. O sea, porque nos dijo cosas que nosotros hicimos y le preguntamos que por qué él la sabe. Y él lo que dijo fue que él no iba con nosotros en medio nuestro, pero iba alrededor. O sea, que nosotros íbamos en el medio de la calle, pero él iba a la orilla del camino. Por eso él se dio cuenta de los acontecimientos y de las cosas que pasaron mediante nosotros nos dirigíamos al monte. Y él reveló esto cuando se manifestó en el cuerpo de una persona. Wow, Y ese dijo, demonio iba como un espía exacto, en medio de ustedes. iba como un espía. Y cuando se le manifiesta a una persona, entonces él revela y dice, porque le preguntamos cómo sabe tales cosas. Él dijo, yo iba alrededor de ustedes. No iba con ustedes, pero iba cerca de ustedes. Ok, bien. Hay gente que le pasa eso. Pero lo cierto es que cuando el demonio se manifestó, habló. ¿Alguna vez, estando tú en medio de una predicación, se ha manifestado un demonio? Sí. Después que tú, ok, se ha manifestado el demonio en el nombre de Jesús, lo echa fuera. Ahora, ¿alguna vez has peleado después de una prédica con un demonio que tú echaste fuera en una prédica o que echaste fuera en una casa o en alguna calle? ¿Has tenido luego alguna revancha? ¿Has visto que ese demonio ha venido en tu contra? Sí, ¿Qué ha pasado después? me has tenido la experiencia de que luego que termino de predicar, cuando llego a la casa, siento unos dolores muy fuertes en el cuerpo, lo cual yo he entendido que es por la guerra o por la manifestación la cual el Padre nos permitió tener en el lugar. Pero Sí. siempre he reconocido que cuando Dios liberta a alguien, aunque el enemigo se levante, no siempre Él va a hacer lo que Él quiera con los hombres de Dios o las mujeres de Dios que sacan al espíritu mundo del cuerpo de una persona. Han venido guerras, han venido acechanzas, pero Dios nos ha dado la oportunidad de mantenernos de pie después de una liberación. ¿Qué tú le recomiendas hacer a esas personas que tienen ese don de liberación? Personas que Dios lo usa echando fuera demonios. Amén. ¿Qué estilo de vida tú entiendes que esas personas deben llevar? ¿Cómo deben mantenerse? ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben descuidar? Amén. Yo he entendido y he comprendido algo por el Espíritu, que el don de liberación se obtiene y se fortalece más en la intimidad con el Espíritu Santo. Porque si nos vamos a la Biblia, no hay un ministerio que diga el ministerio de liberación. Porque el ministerio de liberación es algo que el que liberta, el que ministra liberación, tiene que estar completamente libre. O sea, no puede tener ninguna mancha ni ningún señalamiento de personas que lo estén acusando por algo, porque es algo serio. ¿Qué puede pasar con una gente que no esté, que haya tachas, que no esté bien? Puede quedar en vergüenza. Puede quedar en vergüenza una persona que esté ministrando liberación. Como dije ahorita, la liberación, el don de liberación se mantiene en el fluir, en la intimidad con el Espíritu Santo. O sea, estoy diciendo que una persona que se descuida, que desobedece a Dios, que peca y empieza a administrar liberación.
comienza entonces a tener las consecuencias de la liberación que él tuvo antes de las personas que estaban endemoniadas, porque se descuidó. Dejó un estilo de vida que estaba viviendo por cosas quizás vanas de este mundo. Entonces ahí donde los espíritus que en un momento determinado él echó fuera, van a retornar entonces a hacerle la guerra porque perdió la legalidad del don de la liberación. Wow, entonces esos espíritus de esa manera se están vengando. Exacto. Y ahora él empieza a vivir todo aquello que vivían las personas que él liberó. Así es. Si él liberó gente de depresión, empieza a vivir depresión. Ya usted sabe. Si él liberó gente de la fornicación, empieza a vivir fornicación. Si liberó gente del adulterio, empieza a vivir adulterio. De los que haya liberado personas, comienza entonces a tener consecuencias. Esos espíritus vienen entonces en contra de él. Así es. Entonces eso es lo que pasa si una persona desobedece y descuida y sigue ministrando liberación. La liberación, ¿verdad? Y aún se para de ministrar, aún así esa consecuencia viene. Exacto, porque he tenido la oportunidad de conocer personas que en un momento determinado fluían muy fuerte en el don de liberación, pero hasta la fecha, hasta el día de hoy están locos. Hasta el día de hoy deliran. Hasta el día de hoy sueltan cosas por su boca que ni ellos mismos entienden ni saben lo que están soltando, porque descuidaron la intimidad con el Espíritu Santo y de llenarse para mantener el don de la liberación. Y ahora lo que ellos reprendieron ha venido en contraataque de ellos. Así es. O aquello que estaba a punto de tomarlo antes de ellos entregarse a Cristo, le llegó después de descuidarse. Exacto. Porque en contra de cada quien, Satanás tiene un plan antes de convertirse. Exacto, así que es. Que no se llegó a ejecutar porque se entregó a Dios. Así es. Entonces ese plan está pendiente. Si nos mantenemos en Cristo, se queda pendiente. Sí. Pero si alguien se descuida de su relación con Cristo, se puede ejecutar. Por eso no todo el mundo quiere y anhela el don de liberación. Por las guerras. Por las guerras. Por las batallas. Porque no es un don muy deseado en la iglesia. Dentro de los dones no es un don muy anhelado. Y he entendido que cuando el don de liberación está en una iglesia, es lo que provoca un avivamiento en un sector. Porque al momento de las almas ser libres, se le abren sus ojos y comienzan a ver las cosas diferentes a como las veían antes. Por eso es que aunque hayan iglesias o hayan personas que no anhelen o no quieran el don de liberación, tienen que procurarlo. Porque es en el instante donde el avivamiento y el poder de Dios se va a manifestar en esa iglesia. Debe ser un deseo. Un deseo, un anhelo. De la iglesia. Debe ser un deseo de los creyentes. Anhelar que la liberación se manifieste. Se manifieste. Que la liberación se haga evidente. Se haga evidente. No importa la guerra que se levante. Así es. Caiga quien caiga. Porque, mira, espiritualmente hablando. Cuando una persona es libertada, tú comienzas a ver un cambio tan radical en esas personas, porque hay malas costumbres y hay hábitos que aunque posiblemente se queden ciertos hábitos, pero hay otros que se van a desaparecer. Y es ahí donde personas se sorprenden. Hay una historia donde el ciego, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que él naciera ciego? Y al momento de Jesús libertar a este hombre de la ceguera, del espíritu de ceguera, las personas no lo conocían. Se preguntaban, ¿es él? Y él mismo tuvo que reconocer, yo era, porque la liberación llegó y cambió su vida. Sí. Entonces, cuando la liberación llega a la vida de una persona, tiene que cambiar obligatoriamente, porque fue libre de algo que le estaba azotando en un momento determinado. Ok. ¿Alguna vez ha habido alguna experiencia donde un demonio ha querido como acecharte en algún descuido y la mano de Dios se aparece ahí? Sí. O el Señor te despierta. Sí. O el Señor te espanta. Sí. Como que están deseando, tú durmiendo. Cuéntanos. Hubo un momento en el cual yo tuve una experiencia donde tuve un descuido por un proceso. Porque muchas veces los procesos nos quieren apartar o alejar de Dios. Y hubo un momento donde yo estaba un poco apartado y los espíritus me estaban acechando. Y recuerdo un momento que estaba en la iglesia en un servicio y alguien de parte de Dios me dijo, la mano de Jehová te sacó de abajo de un camión. O sea, que los espíritus mundos ya me tenían un accidente preparado para comer con su dama. Pero la voz de Dios llegó al instante, al momento preciso y me sacó de allí. Entonces, al instante comencé a reconocer y comencé a intimar con el Espíritu Santo nuevamente. Por eso es que no nos podemos descuidar, no importando los procesos, no importando las dificultades y no importando las adversidades. Porque con todo y por encima de eso, Dios está al tanto de nosotros. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios cuida de sus hijos. Así es. Él protege, no importa el plan que tenga el enemigo. Bueno, varón, hombre de Dios, vamos, hay personas que están ahí conectadas, que se están identificando. Gloria a Jesús. Que dicen, wow, a mí me pasa eso. Hay espíritus que han venido a acecharme, pero la mano de Dios
le ha librado. El Espíritu de Dios lo ha despertado y han podido ser libres. Entonces nos podemos dar cuenta, como estamos hablando aquí, que no se le puede bajar a la vida espiritual. No se le puede bajar porque hay espíritus que están al acecho. Así es. Entonces, te preguntaba ahorita, hablábamos ahorita de qué cosas no debía hacer alguien que opere en la liberación y decíamos que no puede descuidar su vida con Dios. Exacto. Porque puede quedar avergonzado por los demonios. Así es. Puede empezar a padecer ataques demoníacos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué cosas, para que vayamos cerrando esta enseñanza, qué cosas, y luego oremos por las personas que están conectados para que el don de liberación venga sobre ellos? Porque hay gente que está ahí que anhela ese don de liberación para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué cosa entonces debe hacer una persona para que se mantenga avivado el fuego, para que el don se mantenga avivado? Mira, muchas veces nosotros vemos un momento, un acontecimiento como si nada. Y es que cuando nosotros cometemos o decidimos hacer algo que ante los ojos humanos no trae ninguna consecuencia, yo he podido entender que eso nos puede acercar y nos puede meter en un círculo vicioso. Entonces, para nosotros mantenernos avivados y mantenernos en el fluir del Espíritu Santo, tenemos que cuidarnos con lo que hablamos, con lo que comemos o con quién compartimos, porque tenemos que mantenernos, como dije ahorita, irreprensibles delante de los ojos de Dios, porque hay personas que van a estar al acecho esperando a que tú tropieces o esperando a que tú hables una palabra que luego entonces repose sobre ti, la cual Dios no ha determinado. Por eso es que tenemos que mantenernos siempre vigilantes, siempre mantenernos a la brecha, porque el enemigo se ha levantado, porque ese es el don al cual el enemigo le tiene miedo y no quiere que hombres de Dios se levanten. Hay algo que tú dijiste ahí. Tú dijiste que, o sea, aparte de la oración, que es lo que usualmente siempre se habla, de que tiene un don, que no descuida su vida de oración, ok. Exacto. No se descuida la vida de oración. Pero tú dijiste que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Con lo que hablamos. Explicaste por qué. Dijiste que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, pero también te dijiste que tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Con lo que comemos, exacto. ¿Puede alguien ser atacado por una comida? Exacto, sí. ¿Un hombre de Dios? Sí. Puede ser que de repente tú estés en una casa y luego cuando llegues a tu casa puedes sentir una incomodidad en el estómago, algo que no es muy habitual pasarte. Luego entonces tú comienzas a discernir, tú comienzas a sentir que no es normal y comienzas a recordar qué comí que me cayó mal. Entonces ahí donde llega, si es a la primera o a la última comida, dije, esto me cayó mal. Entonces inmediatamente tienes que hacerte un autoanálisis, tanto de ti como de la persona de donde te comiste la comida. Tenemos que tener cuidado para ver. Para ver. Sí, exacto. Porque a veces tú como hombre de Dios vas a comer y el Espíritu dice, no te comes esa comida. Exacto, así es. Entonces no es un asunto de que tú eres por esa comida, es que te dieron una orden de que no te la puedes comer. Así es. Ahora, si el Espíritu te permite comértela, pues ora por ella. Ahora, si te la come, aunque ore, y el Espíritu te dijo que no te la coma, hay problema. Puede estar bajo una influencia de brujería. Puede estar bajo un ataque. Tu cuerpo puede recibir un ataque de brujería por medio de eso. Es lo que entiendo que tú quieres dar a entender. Por eso es que no nos podemos acostumbrar siempre que porque somos muy amantes al café, hay momentos que debemos decirle no al café. Por de donde viene el café. Exacto. No porque el café es pecado. No. Sino por de donde, por el medio que te está brindando ese café. ¿De dónde sale el café? ¿De dónde viene el café? Y por eso tenemos que estar muy, pero muy con los ojos abiertos en ese hábito. Y muy sensible en el espíritu. Así es. Entonces, hombre de Dios, vamos a orar para que la unción de liberación caiga sobre personas que están ahí conectadas. Gente que quiere la unción de la liberación. Gloria a Jesús. Para echar fuera malicia de sus propios cuerpos, de su familia, de sus hijos, hombres y mujeres que están ahí, para echar fuera demonios de sus casas, de su sector. Gracias. Vamos a orar y creemos que a través de la oración que va a levantar el hombre de Dios, esa unción va a caer sobre su vida, va a caer sobre su casa, va a caer sobre su ministerio. Levanta oración. Padre, gracias. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Espíritu Santo. Gracias, Padre, mira Jesús. Todo aquello, Dios amado, que en la intimidad te piden el don de liberación. Padre, que te piden que las almas tienen que ser libres, que las cadenas tienen que ser rotas, que los yugos se tienen que podrir, Dios amado. En esta hora levantamos un clamor, Padre eterno, para que tú comiences a despertar, a inquietar, Dios amado, los espíritus, los corazones de aquellas personas que están anhelando que el don de liberación se manifieste en las iglesias, que el don de la liberación se manifieste en los barrios. Espíritu Santo de Dios, tú que eres, Dios amado, el espíritu de poder, el espíritu que da los dones y da
los ministerios, Señor. En esta hora yo oro para que tú comiences a impartir la unción de liberación, para que tú comiences a impartir la unción de sanidad sobre todas esas personas, Dios amado, que te están pidiendo, que están anhelando la unción de liberación para libertar a su familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús creemos que hecho está. Gracias. Recíbelo y atesóralo. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa. Gracias por estar conectado. Tienes que estar listo para la otra transmisión que viene. Gracias. Porque cada video, cada transmisión es de edificación para tu vida. Recuerda suscribirte en tu canal, tu plataforma favorita, Excelencia Cristiana Televisión, y compartir este link con alguien más. Gracias. Bendiciones.